¿Qué tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Hoy estamos con Federico Pagano. ¿Cómo estás, Federico? Hola Gastón, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Federico es el gerente de Montemar y además ha sido presidente hasta no hace mucho del CEN. Contanos, hicieron el foro de inversiones. Sí, ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Cómo estuvo? bueno, primero que fue toda una difícil decisión ver si hacíamos el foro o no este año. Realmente es un año que va a ser complicado, está siendo complicado. Veníamos de un 2021 que suponíamos que iba a ser un rebote después de la cuarentena y la verdad es que fue el rebote del gato muerto. Claro. Lamentablemente las cosas no se dieron como esperábamos o como deseábamos, mejor dicho. Pero después, bueno, con los otros miembros del consejo, la verdad que la decisión fue, nosotros tenemos que seguir empujando, como siempre el sector privado hace, y se decidió hacer un foro de inversiones y negocios, que la verdad, después con el diario El Lunes fue muchísimo más exitoso de lo que esperábamos inicialmente. La convocatoria superó nuestras expectativas a punto tal de que, no tuvimos capacidad, para recibir todas las personas que querían venir. Y no fue una cuestión tampoco de cantidad, sino fue realmente la calidad de los asistentes, fue excelente. Se han hecho varias mesas de trabajo, mesas de agroindustria, de vitivinicultura, mesas de conocimiento, etcétera, que la verdad hay muchos proyectos para trabajar y cosas para traccionar. Evidentemente Mendoza dentro de Argentina sigue teniendo una posición interesante desde el punto de vista de las inversiones. Y bueno, quizás lo que hay que hacer es este tipo de cosas, seguir acompañando y tratar de todo el inversor, ya sea nacional de otras partes del país o internacional, buscar la forma de acompañarlo para que pueda hacer los negocios que quiera hacer en Mendoza. No nos olvidemos que tenemos varios casos de éxitos como Simplot, Uber, Norwegia en su momento, Copa, son varios proyectos que se materializaron en Mendoza, pero nacieron desde uno de los foros de inversiones, con lo cual esperamos que esta no sea distinto y bueno, y consigamos justamente inversiones para la provincia, que es lo que en definitiva buscamos. Bien. ¿Vos cómo ves hoy a la provincia? Yo creo que la provincia no es ajena a lo que pasa en la nación. Realmente ya son muchos años sin crecimiento a nivel nacional e incluso con deterioro de las variables macroeconómicas, porque no es una situación económica estable, sino que es de permanente deterioro. Vemos hoy con mucha preocupación que nuevamente la inflación empieza a escalar en niveles altos, con lo cual siempre está el fantasma de la hiperinflación ahí a unos pasitos, ¿no? Y eso obviamente que nos preocupa mucho, afecta a la provincia y la provincia también, hay que decirlo, creo que vamos a seguir, ya ahora vamos a tener 11 años sin generación realmente de empleo formal y registrado, o sea, no hay crecimiento real del empleo si uno analiza la serie larga. Lo mismo pasa con el Producto Bruto provincial. Uno de los factores de producción de la provincia en el pasado, que era el petróleo, hoy está muy bajo respecto de lo que era en el pasado, principalmente porque nuestras cuencas se van agotando. La explotación de la lengua de vaca muerta todavía es incipiente, con lo cual no tiene capacidad para impulsarnos en ese sentido. Y Mendoza, por ahora, deja pasar una oportunidad muy importante, que es la minería. Con lo cual esperamos que con todos los proyectos que está llevando adelante el gobierno provincial y probablemente la próxima gestión, logremos ir destrabando este conflicto que tenemos con la minería, poder hacer una explotación razonable, sustentable, de un recurso que es fundamental para los mendocinos. Después, bueno, hay otros proyectos que están empezando a ocurrir. Mendoza está trabajando mucho en el tema audiovisual. Eso, bien trabajado y bien hecho, puede llegar a ser un polo interesante para la industria mendocina. No nos olvidemos que, Mendoza en ese sentido, la fiesta de la vendimia, tiene una gran cantidad de actores y recursos que se dedican a un evento al año y que la verdad, en este sentido, tiene todo el sentido que Mendoza desarrolle el tema audiovisual. También Mendoza a lo largo de los últimos años se ha instalado como un polo de atracción para el talento en lo que es la economía, de software, desarrollo y tecnología. En esto lo vemos en que las empresas mendocinas estamos con muchísima competencia por parte de empresas internacionales y multinacionales por la demanda de los desarrolladores, gente de tecnología y demás. Con lo cual, bueno, ahí quizás lo que nos está faltando es acompañar esa demanda de ese recurso especializado
desde las universidades, tecnicaturas y demás, para poder poner al servicio de las empresas mayor cantidad de recursos. Creo que Mendoza todavía puede hacer muchas cosas. Mendoza tiene que bajar más los impuestos, esto si no hay que decirlo. O sea, nosotros desde el Consejo Empresario hicimos un trabajo de ingresos brutos donde mostramos que la posición relativa de Mendoza con otras provincias de la Argentina de similar envergadura, en los conceptos donde más recaudación se genera, estamos por encima. Este es el caso de comercio y otros rubros, y creemos que hay un margen ahí para trabajar, quizás en propuestas novedosas, como lo hicimos en su momento, de ingresos brutos a cambio de empleo, formal y registrado. Pero bueno, tenemos la posibilidad de discutirlo con el gobierno, quizás no con todo el éxito que nos gustaría a nosotros. Sabemos que los tiempos de la política quizás son distintos a los de los actores privados, pero no vamos a bajar los brazos, ¿no? No, está bien, yo te quería preguntar qué pasó con eso. ¿Se lo presentaron, hablaron? A ver, lo hemos discutido mucho. El gobierno fue eligiendo planes que considero que eran mejores para el momento, que es el caso del Mendoza Activa. Mendoza Activa ha sido un programa de subsidios que para salir a cuarentena es razonable, pero está claro que Mendoza previo a la cuarentena ya venía con problemas. O sea, si no generamos empleo en forma anterior es porque el problema venía de antes de la cuarentena. Podemos decir que se agravó fuertemente con la cuarentena. Y es un programa que es como decir, es el puente que uno le hace al auto a la batería para hacerlo arrancar. Ahora, si esa economía o ese motor no estaba funcionando, con el puente no es suficiente, después se va a pagar de vuelta. Con lo cual nosotros estamos planteando situaciones que son para cambiar la base del problema. Y bueno, en ese sentido seguiremos discutiendo. Podemos decir que hay casos donde Córdoba, que generalmente son punta de lanza en muchas cosas en la Argentina, implementó nuestro proyecto. Con lo cual lo anunció el año pasado Schiaretti, así que Córdoba ya lo está llevando adelante. Lo cual, bueno, quizás en el tiempo las otras provincias se copien y bueno, terminemos también los mendocinos haciendo cosas similares. Como esa y bueno, muchas otras cosas son las que hay que trabajar. Ustedes saben que en el Consejo se trabaja mucho en lo que es educación. Tenemos programas de formación de líderes educativos, en este caso directores de escuelas primarias y escuelas secundarias. Y en ese sentido trabajamos en conjunto con la Dirección General de Escuelas, realmente con José se ha trabajado muy bien. Y bueno, estamos orgullosos de ese programa que capacita a los directores de escuelas y supervisores también, para administrar mejor los recursos, porque, a ver, pueden ser personas que estén en un perfecto conocimiento en la parte educativa, pero no necesariamente son personas que tienen herramientas para manejar la administración, tanto humana como de recursos que implica una institución. En ese sentido, creemos que el sector privado tiene mucho para aportar y de ahí estos programas, ¿no? Bien. Vos que estás en el sector financiero, contanos cómo está evolucionando todo lo que es web, ¿no? Bueno, claramente el mundo ya avanzó en ese sentido. Hoy por hoy en el mundo las sucursales bancarias o entidades financieras son cada vez más similares a un café que a un banco tradicional. Bueno, tenemos una... Bueno, sí, justamente. Bueno, fíjate que es un banco internacional, el Santander, que es un modelo que ya viene aplicando en otros lados. Porque claramente las personas más jóvenes no ven esto de ir físicamente al banco como una actividad razonable. En definitiva, es perder tiempo haciendo cosas que se pueden hacer desde un aplicativo, ya sea desde un teléfono, desde tu casa. Y en ese sentido, el sector financiero argentino está trabajando en eso. Nosotros que somos de Montemar, mendocinos, el año pasado ya pusimos, sobre noviembre, ya tenemos créditos 100% digitales, o sea, no requieren firma física. Esto también a las entidades le da una posibilidad de penetración de mercado mucho más amplia. Nosotros tenemos 17 sucursales, pero a partir de esto podemos vender en todos lados de la Argentina, con lo cual el ámbito geográfico es mucho más grande. Por supuesto que tiene muchos desafíos. La Argentina es un país que no es muy formal. En el caso nuestro solamente podemos asistir financieramente a personas que están con trabajo formal y en relación de dependencia, digamos, que tengan ingresos declarados en blanco. Y la Argentina tiene una economía informal de más del 50%. Con lo cual, o resolvemos el problema de la economía informal, que sería lo más saludable para todos, o tenemos que buscar herramientas para poder asistir a este segmento y sacarlo a esa informalidad, ¿no? Ahí sí, si querés avanzo un poquito siempre está la discusión de por qué
hay tanta informalidad o por qué el sistema financiero es tan chico en Argentina. Alguna vez hemos tenido discusiones de que el sistema financiero era chico porque no le da facilidades a la gente para acceder al sistema financiero, etcétera, etcétera. Y en realidad, lo más claro es que los bancos y las compañías financieras somos el principal recaudador de impuestos de la Argentina. O sea, nosotros somos los que nos ocupamos de retener en todas las transacciones, más allá del impuesto a los débitos y los créditos, nosotros estamos en el medio oficiando recaudador para el Estado Nacional y los estados provinciales también, y CIRCREV, etcétera. Y como el Estado argentino ha hecho una política de Estado el incremento de impuestos, llegando a tener creo que más de 170 impuestos a lo largo del país, y con una carga tributaria que creo que nos ubica entre los más altos del mundo, ha ido expulsando cada vez más a personas y a empresarios y emprendedores del sistema. Porque realmente en algunas cosas se hace básicamente imposible cumplir con todo lo que se exige, no solamente en el costo, sino en la dificultad de hacerlo. Y entonces, ingresar al sistema financiero implica la necesidad de estar blanqueado. Entonces, el reflejo de este sistema financiero tan chico es que también la carga tributaria es monstruosa. Entonces, pertenecer tiene un costo elevadísimo. La lógica sería que no fuéramos nosotros la agente de recaudación, que la agente de recaudación sean los que corresponden que sean, y que baje el costo tributario para que las personas, en vez de tener todo el problema de tener que estar manejándose en efectivo, puedan acceder al sistema financiero y operar directamente en forma electrónica, como es en cualquier lado del mundo. Cuando uno viaja y uno quiere pagar de un taxi, es muy raro que uno lo pague en efectivo. Generalmente lo paga con tarjeta. Bueno, para eso la población tiene que contar con medios de pago de ese estilo. Hay que trabajar en eso. Y bueno, el segundo punto es que para tener un sistema financiero grande hay que tener moneda. Una moneda que oficie de reserva de valor, con medio de pago, cosa que la moneda argentina lamentablemente no lo tiene. Estamos en una inflación probablemente del 7% ahora en marzo. Vamos a tener más del 100% anual, y eso hace que como reserva de valor no funcione y por ende esos fondos no pueden estar depositados en el sistema, porque obviamente se pierde mucho recurso. Así que bueno, hay mucho para trabajar, pero hemos avanzado muchísimo en la digitalización. La mayoría de los bancos tienen herramientas muy novedosas. También incluso hay herramientas que son transversales a todas las entidades financieras. Se han incorporado a la FinTech, que son en muchos casos entidades no reguladas. Tenemos también mucho crecimiento en lo que es medios de pago, billeteras virtuales, criptomonedas, y todo eso en Argentina ya está. Digamos, en Argentina está presente el principal exchange, que es Binance. Ellos ya tienen una billetera virtual que incluso tiene una tarjeta prepaga, con lo cual hoy quien tiene criptomonedas con esa billetera también lo pueden hacer a través de Lemon. O sea, hay muchas alternativas que podemos decir hoy no están bajo la estricta y máxima regulación del Banco Central. Lo mismo pasa con la FinTech y, o casualidad, son las que más han crecido. O sea, todo lo que es nuevo y todavía no ha sido regulado ha tenido un gran crecimiento, en detrimento de lo que está regulado, que cada vez se achica más. Entonces, digo, empíricamente hay que ver que pareciera ser que la regulación por la regulación algunas consecuencias trae, ¿no? Claro. ¿Alguna reflexión sobre lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar hay que decir algo que es, creo que es bastante conocido. Los bancos toman depósito de las personas y los prestan. Y eso generalmente hay un descalce inherente en eso. O sea, uno toma depósitos, una parte generalmente es a plazo, pero otra parte es corriente. Y los préstamos generalmente son a plazo. Es difícil que un préstamo sea corriente. Con lo cual, eso implica un descalce. En el caso de la primera entidad que cayó en Estados Unidos, que es el Silicon Valley Bank, en un contexto normal, uno podría haber dicho que el negocio que estaban haciendo era bastante de poco riesgo, porque tenían depósitos vista, prácticamente fondos líquidos de las distintas compañías tecnológicas, y los habían invertido en fondos del Tesoro, con bonos, con lo cual, digamos, inversión más segura que esa no debería haber. Pero bueno, la realidad se impone y el proceso de cuarentena, ustedes saben que hubo una gran emisión de moneda en todo el mundo. Estos fondos
generaron un proceso inflacionario. Ese proceso inflacionario, los distintos bancos mundiales lo que hicieron fue aumentar las tasas. Cuando uno aumenta las tasas, lo que hace es que los inversores de todos lados del mundo deciden que quizás en algunas inversiones de riesgo que estaban haciendo, las retiran y se van hacia esos bonos soberanos. Y eso resta liquidez a las empresas. Entonces, estas empresas que tenían sus fondos líquidos colocados en este banco, de golpe ven que los otros mecanismos por los cuales se hacían de liquidez empiezan a escasear y van a recurrir a su propia liquidez. Bueno, si esto lo hacen todos al mismo tiempo y quien tiene esa liquidez no tenía esos fondos colocados a plazo, sino que eran de fondo vista, tenés lo que se llama una corrida bancaria. O sea, hay una presión sobre tus depósitos que no estás en condiciones de responder en el corto plazo. El problema es que esto genera nerviosismo. O sea, la verdad es que esto podría haber cortado perfectamente con el Silicon Valley Bank porque la Reserva Federal aseguró que los depósitos se iban a devolver. Con lo cual, en definitiva, digamos, la situación podría haber separado. Pero bueno, cuando hay desconfianza en el sistema financiero de cualquier lado del mundo, la gente se asusta y prefiere hacerse de los fondos y tenerlos resguardados quizás en otra institución o en su propio poder. Y esto genera esta presión que ocurrió por distintos puntos del mundo y como ven que el contagio es, digamos, estamos claramente muy interconectados y el contagio es inmediato. Dice, bueno, ¿por qué le pega al Credit Suisse? Generalmente tiene que ver con noticias, en algunos casos mal dadas, incluso por parte de los propios funcionarios de los bancos, que tratando de llevar calma, en vez de llevar calma, generan más desconfianza. Que esto es el arte de la comunicación, es un arte, y el que comunica una mala noticia mal dada puede generar un problema que antes no existía. Así que bueno, esperemos que se logre controlar esta situación, pero realmente siendo un problema donde lo que va a ocurrir depende de que los actores económicos logren tranquilidad para sí mismos, el tiempo lo va a decir, digamos. ¿Acá hay algún impacto en esto? O sea, ¿A nivel local? Retiros, ¿no? No, a nivel local no, porque el sistema argentino tiene algunas características. Primero que sí, somos muy chicos. Sí. La segunda característica es que estamos tremendamente líquidos en Argentina. Esto significa que las entidades financieras tienen una gran cantidad de depósitos, pero no tenemos demanda de préstamos. O sea, la Argentina en este momento está en uno de los niveles de demanda de crédito más bajos de la historia, claro, por lo menos en los últimos años. Es una combinación. En realidad, lo caro es relativo, porque si yo tomo un préstamo y la actividad que voy a hacer o lo que voy a comprar, considero que en el tiempo que voy a pagar ese préstamo, supongamos que yo estoy tomando un crédito al 100%, pero la inflación después resulta ser del 150%, el préstamo terminó siendo un regalo. O sea, fue más barato que la inflación, con lo cual la inflación me pagó un 50% del crédito que tomé. En el caso de la Argentina, y en general, la demanda de crédito está asociada al deseo de las personas de hacer cosas. O sea, uno toma crédito porque va a hacer algo, porque va a comprar algo, porque tiene expectativas de que quiere anticipar consumo futuro. Generalmente eso ocurre cuando uno está con expectativas positivas, ¿sí? El proceso que ha habido en la Argentina ha hecho que la confianza del consumidor y el optimismo de las personas haya ido decayendo, y en general la visión es que la situación va a ser peor a futuro. Entonces, mientras no haya un cambio de expectativas de la gente, es muy difícil que se recomponga la demanda de crédito. Como no hay demanda de crédito, pero sí hay depósitos en el sistema, porque obviamente por sí las empresas necesitan fondos para poder operar, la gente cobra el sueldo y el ingreso en los bancos, y eso son fondos que están en el sistema. ¿Qué hacen los bancos? Se lo prestamos al Estado. O sea, hoy hay una gran liquidez colocada en LELIQs, en bonos del Tesoro, etcétera. Están colocados en eso, principalmente financiando el Estado Nacional y Estados provinciales, con lo cual, si hubiera una demanda de fondos por parte del público, esos fondos uno se da vuelta y se los entrega, porque en definitiva no los tiene colocados a plazo en operaciones de crédito. Entonces hoy el sistema financiero argentino está, en ese sentido, muy sólido. Sí está con problemas de rentabilidad, lo cual es lógico, digamos. Si no tenés préstamos, tomás los depósitos a una tasa que está regulada por el Estado y se los volvés a prestar al mismo Banco Central a una tasa que fija el Estado, y ese spread es chico, obviamente hay un problema de rentabilidad en el sistema. Pero también, como
son los bancos en Argentina, la regulación es muy exigente, la regulación argentina, mucho más en este caso que la de Estados Unidos. Pensemos que los bancos chicos en Estados Unidos tienen una regulación muy laxa. Nosotros en Argentina, sea banco grande o sea banco chico, la regulación es exactamente igual. Y es muy exigente, con lo cual, sobre todo después de los problemas. Argentina ha tenido muchas crisis, tuvimos la crisis del tequila, etcétera, etcétera, y eso fue generando nuevas regulaciones, justamente previendo que los bancos estén en condiciones de enfrentar situaciones difíciles. Así que, la verdad, yo no veo que vaya a haber un problema con respecto al sistema financiero. Sí, probablemente va a haber problemas respecto de las variables macroeconómicas. Los dólares, digamos, tenemos una gran cantidad de dólares o tipos de cambio. Esto sí va a generar presión, porque cuando uno mira que el mundo se empieza a complicar, el argentino, ante cualquier cosa que le genere duda, compra dólares. Sí, bueno, hoy el blue está en 400. Bueno, es una reacción esperada para el argentino. ¿Por qué? Porque no tiene muchas alternativas. Entonces, como no tengo alternativas de qué cosas puedo hacer en forma rápida para tomar posiciones de cobertura con mis patrimonios, el argentino compra dólares. Como no los puede comprar formalmente, porque está limitado a los $200 por mes, si es que lo puede hacer, se va al blue. Y el blue, ¿qué le pasa? Es un mercado tremendamente chico. Entonces, cuando vos combinás una fuerte demanda con un mercado chico, obviamente que el precio tiene mucho movimiento. Esto no significa que el tipo de cambio real de Argentina tenga que ser 400 pesos. O sea, esto es necesariamente, hay una situación de dificultad internacional, el argentino se asusta y antes de asustarse me voy al dólar por las dudas. Bien, la última. En los distintos partidos mayoritarios, digamos, está la idea de un banco provincial, de crear otra vez un banco provincial. ¿Cómo lo ves vos? A ver, yo creo que no es necesario un banco provincial. ¿Pero por qué? Porque el gobierno provincial tiene, en este sentido, la sartén por el mango. O sea, cuando vos sos el dueño de los depósitos, o sea, digamos, esto pasa con cualquier entidad financiera. Viene un cliente, que es una gran empresa, que maneja mucho flujo de fondos y tiene muchos empleados, sos el cliente ideal. Porque, ¿qué es lo que queremos los bancos? Queremos esos fondos. Entonces, y queremos esos clientes. O sea, en definitiva, los empleados del Estado provincial y municipales son los clientes que uno quiere tener. Gente que esté en blanco, que cobre el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sería lo más lógico? Ir a instituciones que están hoy vigentes y todo lo que quiera hacer el gobierno de la provincia con respecto a esos fondos, exigirle una negociación de agente financiero. ¿Por qué? Porque es muchísimo más barato que armar un banco. Un banco no es solo decir, bueno, yo tengo todos estos empleados, entonces voy a poner, esto van a ser mis depósitos y listo. No, no, no. Para poner todos esos depósitos hay que capitalizar el banco. O sea, uno tiene que tener un nivel de capital que permita que le permita tomar todos esos depósitos. Entonces, si yo quiero tener X cantidad de miles de millones de pesos en depósito, tengo que tener X cantidad de miles de millones de pesos de capital. Y eso implica una inversión. Ahora, nosotros los mendocinos nos podemos ahorrar toda esa inversión en capital porque tenemos lo que los bancos quieren. ¿Por qué no lo hemos logrado con el Nación? Porque las negociaciones con el Nación, cuando se dieron la última vez, Mendoza estaba en una situación totalmente distinta a la de hoy, era una provincia quebrada. Mendoza necesitaba que el Nación le adelantara fondos para poder pagar los sueldos. Entonces, si uno hiciera una muy buena negociación hoy, con otro contexto, con un contexto de superávit y demás, realmente podríamos dirigir esos fondos, porque un poco lo que dice el gobierno provincial es los mendocinos aportan una gran cantidad de depósitos al sistema y ese volumen de fondos vuelve mucho menos en préstamos al sector, a la provincia. Eso tiene un montón de explicaciones. Primero es si la misma provincia está demandando esa cantidad de fondos. Porque si no hay deseos de inversión en la provincia, no te van a demandar esos fondos. Y esos fondos, para que le paguen al depositante, a alguien hay que colocárselos. Primer punto. Pero supongamos que la provincia dice, no, bueno, yo quiero que, como yo te traigo estos fondos, quiero créditos con menores niveles de tasas. Bueno, si vos querés que alguien tome fondos con
tome un préstamo a una tasa más baja, a alguien hay que pagarle menos tasa. O sea, supongamos que soy un empleado provincial de X repartición y cobro un X sueldo. Cobro el sueldo en el banco, ya sea el banco oficial o un banco privado, en el que sea. El que exige qué tasa quiere cobrar por mis depósitos soy yo, cliente. Y si el banco provincial me va a pagar menos tasa que el banco privado, pido que me paguen el sueldo en el banco privado, porque es una potestad que tenemos todos los argentinos. Entonces, ahora si decimos no, pero si lo hacemos en un banco provincial vamos a subsidiar las tasas. Lo mismo se puede hacer con un banco privado. Lo que está claro es que cuando la tasa que le vamos a cobrar al que está tomando el crédito está por debajo de la tasa de mercado, alguien tiene que pagar esa diferencia. O la paga el depositante, en este caso el empleado público, o la pagamos todos los contribuyentes, porque alguien tiene que cubrir esa diferencia. Entonces, el banco provincial puede tener un sentido romántico, pero es claramente una entidad que va a tener un costo muy importante. Los bancos son caros de operar, tienen un costo de administración muy elevado, porque justamente hay que cumplir la regulación. Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a correr los mendocinos con todos los costos que tiene tener un banco propio, más los posibles desmanejos que puede llegar a tener? No digo que lo vaya a hacer este gobierno, pero nunca estamos exentos de que haya un desmanejo con un banco, que a su vez va a tener los fondos de muchos de los mendocinos, pudiendo tener los mismos beneficios con cualquier entidad privada o pública, que se haga un buen acuerdo. Es más, probablemente podríamos tener un mejor acuerdo con un privado que con un público. O sea, el Banco Nación es un banco muy grande, es el banco más grande de la Argentina, que no le es muy, digamos, no somos nosotros tan significativos para el banco, porque tampoco es un banco que tenga un perfil de querer hacer negocios. Quizás con entidades privadas se puede hacer mejores convenios y que salgan beneficiados todos, los empleados provinciales, la provincia para recibir préstamos, pero lo que hay que tener en claro es que nada es gratis. O sea, si yo quiero que, es un ejemplo, si yo quiero que el comercio mendocino tome créditos a tasa cero, alguien le tiene que estar pagando al que puso la plata. Si no le pagamos, supongamos que ya es fondos de la provincia y los ponemos a disposición a tasa cero, ¿qué va a pasar? Al cabo del primer año se licuaron al 100%. Porque si no le generamos la renta sobre esos fondos, se pierde. Que es lo que ha pasado un poco con el Fondo de Transformación. El fondo, no me acuerdo, pero creo que se le había capitalizado en su momento en una X cantidad de millones de dólares. Y hoy seguramente, si vemos el saldo en dólares que tiene esa entidad, es muchísimo más bajo. Porque si uno presta por debajo de la tasa que necesita para generar los rendimientos, digamos. Entonces, ¿hace falta una entidad provincial estatal? La verdad que no. Porque todas esas cosas que se quieren lograr se pueden lograr. ¿Por qué? Porque la provincia como cliente para cualquier banco grande de la Argentina es un importante cliente. Entonces, bueno, ese es el criterio que yo seguiría con esto. Yo lo he discutido este tema con funcionarios del gobierno. Ellos también tienen sus argumentos. Quizás uno lo ve más de adentro porque, bueno, nosotros, te imaginas, Montemar lleva 67 años en este negocio. Vamos a cumplir 68 este año. Así que, si yo estuve parado de este lado, digo, no, la verdad que si tuviera que crear un banco, tiene mucho costo. Tiene mucho costo, el personal tiene que ser muy idóneo, los sistemas son carísimos. Voy a decir, bueno, un banco sin sucursales. Es muy difícil en Mendoza tener un banco sin sucursales, porque hay gente que necesita efectivo. El manejo del efectivo es muy caro. Entonces, si en ese sentido la provincia ya funciona, ya hay sucursales, etcétera, 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 ¿por qué no buscar un convenio con un agente financiero donde la provincia ejerza todo su peso como un buen cliente? Eso es lo que yo haría. Bueno, te agradezco la visita y bueno, estaremos en contacto por otra vuelta por aquí. Bueno, muchas gracias, Gastón, y bueno, gracias al Diario Los Andes también por esta oportunidad. Bueno, pasó otro programa de Agenda Los Andes.